Hermanos, en esta noche vamos a ver una temática que tiene su origen en el Antiguo Testamento, pero no podemos desarrollarla toda solamente con los lentes antiguotestamentarios, sino que vamos a tener que comprender que al día de hoy nosotros tenemos una revelación completa. Esa revelación completa implica que el Señor se ha ido revelando por partes, y cada vez hasta llegar a Cristo todo se ha ido cumpliendo de una manera perfecta. Comprendiendo esto es la única forma de ver esto que vamos a exponer en esta noche y realmente poder obtener toda la riqueza que ahí hay. Del modo contrario, simplemente vamos a hacer un estudio cultural. Les voy a pedir entonces que nos posicionemos en el capítulo 25 del libro de Levítico. En este capítulo 25 se nos habla de dos fechas solemnes que eran muy importantes para el pueblo, como eran el año sabático y el año del jubileo. Lo primero que vamos a ver es el año sabático, que era una extensión del día de reposo, que era el séptimo día, el domingo. El año del jubileo entonces era el séptimo año. A diferencia del día de reposo en el cual descansaban las personas y los animales, en este año sabático la diferencia es que ahora descansaba la tierra, y vamos a ver unos objetivos más que tenía como tal. Vamos al versículo 4, que dice: pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Es decir, ese séptimo año la tierra no se trabajaba. Ante una situación como esta, una posible objeción de la gente había sido: ok, pero si no trabajamos la tierra, entonces ¿cómo vamos a alimentarnos? Vamos a los versículos 20 y 21 que nos dan una respuesta de Dios hacia esta situación. Dice así: y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. La tierra iba a reposar, el objetivo de Dios se iba a cumplir y ellos iban a ser abastecidos. Esto en cuanto a este punto de dejar la tierra en reposo. Otro de los objetivos era la liberación de los esclavos. Vamos a ir al libro de Éxodo y también vamos a ir al libro de Deuteronomio para que las Biblias rápidas lo vayan comprendiendo, ¿vale? Okay. Éxodo 22, versículos del 2 al 4. Dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer. ¿Éxodo qué? Éxodo 21, del 2 al 4. Dijiste 22. Ah, 22. Era para ver si estaban atentos y despiertos. Volvemos a empezar. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró, Éxodo 21. Éxodo 21, del 2 al 4. De balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Aquí vemos un elemento curioso. Si la persona entró en ese proceso de esclavitud sola, era libre sola en el año del jubileo. Si ingresó con su esposa, era libre él y su esposa en el año del jubileo. Pero si había entrado solo y en ese proceso su amo le había dado una mujer y esa mujer le había dado hijos e hijas, salía él solo, pero su mujer se quedaba con su amo, para que vayamos teniendo pendientes en la mente estas cosas. Ahora, uno de los puntos adicionales aquí era que ese siervo que se dejaba libre debía ser abastecido por su amo, así como el pueblo cuando salió de Egipto fue abastecido por los egipcios. Otro de los puntos que toca el año sabático es el de la remisión de las deudas. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 15, versículo 1. Dice así: cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de hacer la remisión.
Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandarás más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. En este punto de la remisión de las deudas del año sabático hay como una especie de tensión. Algunos dicen, no es una remisión como tal, es una cancelación definitiva de la deuda. Otros dicen, no es una cancelación definitiva, es un aplazamiento, la deuda se congelaba. Ahora, si vemos la palabra demandarás, esa palabra viene del hebreo nagas, que quiere decir arrear, estimular u hostigar. El pasaje lo que está diciendo es, no hostigarás más a tu prójimo cobrándole. Por un lado, lo que nos dice la palabra. Por otro lado, como posteriormente vamos a ver en el año del jubileo, que también vamos a tocar, en ese año había una cancelación definitiva de la deuda. Eso quiere decir que no tendría lógica que en el año sabático hubiera una cancelación y posteriormente en el año 50 hubiera otra cancelación. ¿Listo? Otro de los objetivos era la lectura de la ley por parte de todo el pueblo. Vamos al versículo 31 de la ley de Deuteronomio, donde estábamos, versículos del 10 al 12. Dice así, Deuteronomio 31, 10 al 12. Bueno, les decía, vamos a ir por varios versículos, entonces es importante que ejerciten el dedo índice. No sea, no vaya a ser que a nadie le dé gatillo de pronto. Dice así, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hay algo interesante aquí al iniciar el pasaje, y es que dice que esa ley se le dio a los sacerdotes de Leví y a los ancianos del pueblo, los que se encargaban de administrar el pueblo. Vemos entonces que no era solamente un encargo para los levitas y el pueblo se desentendía, era un encargo para todos. Como hoy en día muchas veces vemos que la gente también dice, no, eso de estudiar la teología y todo el cuento, eso es para los pastores, eso es para ellos. Nosotros no, nosotros nos sentamos y que ellos estudien y nos den molido. Pero la verdad es que esa responsabilidad es de absolutamente todos nosotros. Entonces hay unas palabras que nos van quedando aquí como en la mente, que son el descanso, ¿verdad?, la libertad, el perdón y la ley o palabra de Dios. Vamos a ver ahora lo que es el año del jubileo. Esto tiene un propósito muy importante, como vamos a ver de aquí en adelante, ¿verdad? No nos vamos a quedar solamente en un estudio del Antiguo Testamento. El año del jubileo eran 7 años sabáticos, es decir, era 7 veces 7 años. Era el año posterior a esos 7 veces 7 años, es decir, el año posterior al año 49. Era el año 50. Y los objetivos que habían aquí eran, primero, la devolución de la tierra. Ahí en Levítico 25 vamos a los versículos 10 y 13. Dice así: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Qué quiere decir esto? Si una propiedad originalmente era mía y por A o B motivo yo la tenía que vender, en ese año 50 esa posesión volvía nuevamente a mis manos. Ahora, un dato adicional para esto es que si yo tenía la posibilidad económica de hacerlo, dependiendo del tiempo que me faltaba para que se cumpliera el año 50, yo podía pagar
y podía rescatar esa propiedad. Si yo no lo podía hacer, un pariente mío podía hacerlo. Un pariente podía redimir o rescatar esa propiedad para que nuevamente volviera a mí. Otro de los objetivos del jubileo era la liberación de los esclavos israelitas, y vamos a ver la diferencia que había aquí con el año sabático. Versículo 41 de Levítico 25. ¿Estamos ahí? Amén. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. ¿Qué vemos de diferente? Salen los hijos. En el año sabático, si habían hijos que me hubiera dado la esposa que me dio mi amo, ellos se quedaban con él. Ahora no hay ningún tipo de condicional, salían libres todos. Otro de los objetivos del año del jubileo era la liberación de las deudas. En este punto la deuda sí era totalmente cancelada. Ahora bien, Levítico 25 no nos dice exactamente, y en el año del jubileo la deuda era totalmente cancelada, pero los versículos 36 y 37, si los quieren mirar, que nos está hablando del contexto del jubileo, hay una orden de Dios en la cual se le está diciendo al pueblo: si un hermano tuyo está ahí, no le prestes dinero a usura, no le prestes dinero a interés alto. Lo que el contexto nos está dando a entender es que esos hermanos en ese año del jubileo ya habían sido liberados de sus deudas, y el llamado era ¿qué? A no aprovecharse de esa situación para irles a prestar dinero y que nuevamente cayeran en ese mismo estado de esclavitud. El cuarto y último objetivo del año del jubileo era dejar nuevamente la tierra en reposo. Ya habíamos visto que ¿cuántos años iba a dar Dios abastecimiento para la tierra? 3 años. Como quien dice, ese año 47 sabático había sustento, y ese año 50 de jubileo había sustento, y les quedaba un añito más de colchón. Entonces, nuevamente vemos esas palabras ahí: descanso, libertad, perdón, palabra de Dios. Hasta este punto, mis hermanos, podemos ver cómo en el año sabático se nos muestra una esperanza por venir, y en el año del jubileo esa esperanza como que se amplía. Sin embargo, queda faltando. Vemos que igual la persona después del año 50 volvía a entrar nuevamente en una situación parecida. Entonces, lo que iba quedando en el pueblo, ese faltante, para nosotros hoy, que podemos tener una comprensión, es que todas estas cosas apuntan y tienen cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver de aquí en adelante. Robert Plumer, que es un autor que hemos estado estudiando en la licenciatura, dice algo muy importante, y es esto: cualquiera que sea la parte de la Biblia que usted elija estudiar, es importante recordar que la persona y la obra salvadora de Jesucristo es el objetivo último de la revelación de Dios. Amén. Toda la Escritura va a converger en el mismo punto: exaltar a nuestro Salvador. Amén. Para que toda la gloria sea de Él. Vamos a ver entonces cómo cada uno de esos puntos que vimos, tiene su cumplimiento perfecto en Jesucristo. El primero de ellos es el del descanso, que hemos visto que la tierra entraba en descanso. La tierra obviamente era dejada en descanso, Dios la abastecía, pero ¿qué pasaba después de ese año 50? Había que volverla a cultivar, había que volver a trabajar la tierra, y se volvía nuevamente al mismo proceso. Ahora nosotros podemos entender que solo en Jesucristo podemos tener un verdadero reposo. Solo en Él podremos reposar. Vamos un momento a Mateo 11:28. ¿Estamos ahí? Mateo 11:28. Vamos a ver muchos versículos. Entonces, si de pronto el dedo índice todavía no tiene la agilidad, tal vez los anota y escucha para que de pronto no se vaya a perder.
Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi contexto es el de un movimiento paraeclesial, de ahí vengo yo. En un movimiento paraeclesial se le hace mucho énfasis a las estrategias para tratar de impactar gente y traerla. La palabra clave es impactar. O sea, todo gira en torno a impactar. Entonces, si yo impactaba un profesional y hacía que ese profesional se hiciera cristiano, ese profesional iba a impactar a otros, y entonces, mejor dicho, esa era la bendición más impresionante para estos movimientos. Entonces, un pasaje como esto servía para decirle a esa persona: ves, tú estás trabajado, estás cargado de tu labor, el Señor te va a hacer descansar si vienes a Él. Yo por lo menos hice eso. Lo complicado de eso es que el pasaje no habla del cansancio físico, el pasaje habla de la bancarrota espiritual, en la cual muchos de nosotros no, todos estuvimos en ese punto. Esa bancarrota espiritual de la que nos habla ahí es la misma que aparece en Mateo 5:3 cuando dice, no lo busquen, tranquilos, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. De esos es de los que se nos está hablando ahí. En una ocasión los discípulos se encontraban recogiendo espigas y comiendo en el día de reposo. Entonces los fariseos vieron eso y se acercaron al maestro y le dijeron: ¿cómo es posible que esos discípulos tuyos estén profanando el día de reposo? A lo cual el Señor les recordó cómo el rey David había comido de los panes de la proposición, y también les recordó cómo algunos sacerdotes habían profanado el reposo, habían profanado el templo. Eso lo encontramos ahí adelante en Mateo capítulo 12, versículos del 6 al 8. Dice así: pues os digo, eso dice el Señor, que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Con eso yo creo que los deja de una presa. En Marcos 2:27, no lo busquen, que nos relata la misma situación. Antes de él decir, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, él dice lo siguiente, o aparece al menos así en el Evangelio de Marcos. También él les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Posterior a eso les dice: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. En otras palabras, si nosotros quisiéramos parafrasear ese pasaje, podría ser algo como: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, porque yo así lo determiné, porque el Señor era el reposo. ¿Okay? Hebreos 4, del 8 al 11, busquémoslo en un momento. En este pasaje, el autor de Hebreos está hablando acerca de la supremacía de Cristo sobre Moisés, y está relatando la parte en la cual ya es entregado ese proceso a Josué, y dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Los capítulos 3 y 4 de Hebreos hacen un énfasis muy importante en el día de reposo, o en ese reposo que es el Señor, y hacen un llamado importante a no endurecer los corazones con incredulidad. Y ese mismo llamado también debemos hacernos nosotros, a comprender que en el Señor tenemos el verdadero reposo. Es el Señor el reposo. Podríamos decir nosotros: sí, lo sabemos, pero el asunto es que muchos cristianos se están desbaratando la cabeza por las cosas del mundo, desconociendo que en el Señor Jesucristo tienen el verdadero reposo. Y los encontramos haciendo cantidad de cosas, y uno en parte entiende
que es por la mala enseñanza, porque le dijeron que si usted económicamente le iba bien, eso era porque el favor de Dios estaba con usted. Entonces, si a mí no me va tan bien o no tengo la economía que quisiera tener, ¿quiere decir que el favor de Dios no está conmigo? Yo deambulé por ese punto y le doy gloria a Dios por haber podido salir de eso, porque perfectamente podría estar al día de hoy estresado buscando un reposo momentáneo que no iba a satisfacer absolutamente nada, que al final de cuentas solo iba a traer desesperación. Íbamos a estar como que, como dice la palabra, crujiendo los dientes. Iba a ser eso lo que íbamos a obtener. Entonces, mis hermanos, en conclusión con este primer punto, debemos comprender que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero reposo. Amén, amén. No hay otro reposo. Sabemos que ya reposamos y miramos al cielo esperando ese día en el cual nuestro Señor vuelva por su iglesia, por nosotros. Ese día nuestro reposo va a ser plenamente cumplido y nos gozaremos de una forma inimaginable. Amén. Inimaginable. El otro punto es el de la libertad. Y sí, vimos en el año sabático y en el jubileo que si hallaba libertad podíamos ser libres, es cierto, pero ¿qué pasaba si nuevamente una persona se endeudaba y no tenía con qué pagar? Le tocaba nuevamente volverse esclavo de cualquier persona sobre la que hubiera pedido el préstamo. Ahora nosotros sabemos que en Jesucristo somos verdaderamente libres. Ahora sabemos que no hay otra libertad distinta a esa. Tito 3:3 dice, lo voy a esperar para que busque. Tito 3:3. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Si uno le dice a un inconverso, ¿ese es su estado? Él va a decir, ay sí. Va a decir, estás loco, yo no estoy así, ¿qué te pasa? Pero la verdad es que así estábamos, aborreciendo a los demás y aborreciéndonos a nosotros mismos, y ni siquiera nos dábamos cuenta. Efesios 2:1, no lo busquen, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais heridos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren, hemos escuchado, no estábamos enfermitos. Ahora, ni siquiera estábamos gravemente enfermos, estábamos muertos. Yo lo quise ilustrar de la siguiente manera: ya había moscas alrededor nuestro dando vueltas. Ese era el estado en el que estábamos. Una vez, escuchando a alguien con respecto a esto de cómo la persona iba a Cristo, él decía que eso era como cuando a uno le ponían un plato de comida en la mesa y le ponían la cuchara al lado. Entonces uno tenía simplemente que estirar la mano, coger la cuchara y comer, lo cual es absolutamente falso, porque ahí podía estar el plato, ahí podía estar la cuchara, pero el comensal estaba muerto. No tenía ninguna forma de hacer eso. Juan 8, del 31 al 32. El Señor, hablándole a los judíos, les dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecierais en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A lo que ellos le respondieron: tienes toda la razón. No dijeron eso. Dijeron linaje, yo me imagino las caras, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos decían que ellos eran libres. Sin embargo, esto es tan falso
que en ese momento ellos eran esclavos de Roma. ¿Cómo podían decir que eran libres? Esa es la prepotencia al extremo. Sin embargo, cuando cualquiera de nosotros se nos hubiera preguntado antes de haber llegado al Señor lo mismo, nuestra respuesta hubiera sido exactamente la misma. No habría variación, diríamos, pero yo soy libre, yo puedo hacer de todo. Al contrario, antes si voy a una iglesia cristiana, me van a decir que deje de hacer, que deje de hacer aquí, que deje de hacer acá, que no tome aquí, que no tome acá. Ahí sí me voy a esclavizar. Y eso es absolutamente falso. ¿A quién le han dicho que deje de hacer algo? A nadie. Una cosa muy distinta es que el Señor regenera y transforma mi corazón, y yo mismo, por la obra del Señor en mí, empiezo a comprender que tal vez eso que hacía ya no me conviene, ya no me agrada, y con el trasegar cristiano pasa uno a empezar a odiarlo, pasa uno a empezar a odiarlo, como habla Richard Baxter acerca de sus meditaciones para odiar el pecado, que les recomendaría mucho que las buscaran. Está facilito en Google, meditaciones para odiar el pecado. Romanos 6, del 22 al 23, dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, no fuimos hechos libres, como creen los de la gracia, para ahora hacer lo que queramos, sino que, como dice aquí, nuestro fruto es la santificación. Fuimos hechos libres para conformarnos a la imagen de Cristo, no para seguir caminando igual. Nada de eso. La libertad en el Nuevo Testamento era dejar el yugo del Antiguo Testamento, que era ¿cuál? Ganarme yo los méritos para poderme acercar al Señor. Esa era la ley, y eso fue la libertad que el Señor nos dio. En conclusión, mis hermanos, Jesucristo es nuestra única y verdadera libertad. No hay una libertad que se pueda equiparar. Muchos podríamos pensar, como muchas veces decían en las iglesias, libertad financiera. Ven, recibe libertad financiera, y ahí sí vas a poder gozar del Señor. Libertad de las ataduras de tu matrimonio, para que ahí sí goces del Señor. Sin embargo, uno podía ir y probablemente le daban lo de siempre, los 5 tips para la libertad financiera, los 45 tips para la libertad de la relación de pareja, y uno podría llegar a alcanzar eso, pero siempre iba a estar ahí el vacío de no comprender cuál es la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Amén. Y creo que el pastor nos ha explicado la libertad que tenemos de una manera impresionante, y sabemos que somos mucho más libres que los que están afuera. Otro de los puntos que tocamos fue el del perdón, el perdón de las deudas, como vimos en el año sabático y en el año del jubileo. Nuevamente, yo podía ser perdonado, pero si me endeudaba o caí en esclavitud o alguna dificultad, iba nuevamente a tener la necesidad de que a mí se me perdonara. Pero nuestro Señor Jesucristo, solamente en Él vamos a poder hallar perdón. Como vimos en el año sabático, la deuda era congelada, en el jubileo era cancelada, pero definitivamente yo podía volver a endeudarme. Por ende, entonces, mis hermanos, todos nosotros teníamos una deuda con el Señor, y era una deuda no muy sencilla, era una deuda impagable.
Si nosotros vamos a Mateo 18 del 23 al 35, no lo busquen, pues que les dije vamos, pero no lo busquen. Esta es la parábola de los dos deudores. Y nos relata Mateo que un rey una vez quiso ponerse a cuentas con sus siervos. Y fue el primero de ellos, el cual le debía 10.000 talentos. Siempre cuando yo leí este pasaje, antes de comprender las cosas como son, yo decía, no, pues sí, pues le debía. Y ya. Hacer un cálculo acerca de a cuánto equivalen esos 10.000 talentos es una labor infructuosa. Yo me di a la tarea de hacerlo, calculadora, a cómo está el dólar, a cómo está el gramo de oro, cualquiera que sea la cifra que nosotros obtengamos, se va a quedar corta. Se va a quedar corta. Lo que debe quedar claro en nuestras mentes es que la deuda era absolutamente impagable. Solamente para hacernos una idea, a vuelo de pájaro, un talento equivalía a 50 kilos de oro y este debía 10.000. Conclusión, la deuda era absurdamente impagable, era astronómica, no había forma de pagarla y esa deuda requería de un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio obviamente fue nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hebreos 9:28 nos dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que esperan. Como vemos en este pasaje, no nos dice que el Señor progresivamente fue haciéndose un sacrificio más perfecto, que primero fue una vez como a sacrificarse y después se volvió a sacrificar otro poquito para terminar de ser como Él. No nos dice eso, nos dice una vez y para siempre. El sacrificio del Señor fue absolutamente perfecto y no se necesitaba absolutamente nada más para esto. En el pasaje podríamos tal vez confundirnos cuando dice para salvar a los que esperan. Desafortunadamente con la dinámica de hacer doctrina a partir de, es que ni siquiera de un pasaje, de 2 palabras, ya se hace doctrina. Esta palabra salvar, si vemos anteriormente, nos dice sin relación con el pecado. ¿Okay? Y esa palabra salvar viene del griego soteria, que es la misma palabra que se utiliza para soteriología, y significa lo siguiente: preservación o salvación de la futura liberación de los creyentes en la parucía de Cristo. La parucía es la segunda venida. La parucía de Cristo por sus santos. Salvación que es objeto de su confiada esperanza, donde se les asegura la salvación, siendo la liberación de la ira de Dios destinada a ser ejecutada sobre los impíos al final de esta era. Es decir, estamos esperando esa venida del Señor. Entonces, mis hermanos, en conclusión con este punto, Jesucristo es el verdadero perdón. No vamos a poder hallar perdón en ningún otro lugar distinto a nuestro Señor Jesucristo. No hay absolutamente nadie que nos diga que nos puede perdonar los pecados. Y terrible fue que muchos de nosotros nos fuimos a confesar delante de un Señor que probablemente nos dijo: sí, hijo, sí, 3 Ave Marías, 2 Padre Nuestros y un Gloria, y váyase para su casa justificado. Así de sencillo, absolutamente nada tiene que ver. Y el último punto del que estuvimos estudiando acerca de la ley, que tiene como énfasis la palabra de Dios. Recuerden que en Deuteronomio 31, del 10 al 12, hablaba de cómo ese mandato de ahondar en la palabra de Dios y leerla y que la aprendieran todos fue dado a los sacerdotes, hijos de los levitas, y a los ancianos del pueblo. Ahora, más adelante, en el libro de Josué, antes de ingresar a la tierra prometida, en Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente, hay que hacer la aclaración, porque yo creo que todos venimos de un contexto en el cual nos dijeron, ¿sí ven? Quiere decir que si usted lee la Biblia, le va bien. Entonces uno se encontraba con gente que leía Biblia como loca. Ok, ¿qué has aprendido? No sé, pero tengo que seguir leyendo. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Y eso es terrible. Mis hermanos, sin ser exagerado, yo creo que eso tiene más de brujería que de cristiano. Simplemente hacer una recitación para obtener algo, o ponerme a leer algo para obtener resultado. Yo me acuerdo que mi mamá una vez le dijeron que hiciera unos mantras para que se curara yo no sé qué cosa, y eso era leer una vaina sin sentido. Es exactamente lo mismo. Igualmente, el salmista nos habla de ese amor y esos beneficios que conlleva la ley de Dios en el Salmo 1 del 1 al 3, donde nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni por el camino de los pecadores ha andado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corriente de río, que su hoja no cae, da fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Este pasaje, este Salmo 1, del 1 al 3 y el de Josué, nos deja un énfasis muy claro, y ese énfasis es el deleitarnos en la palabra del Señor. Yo creo que ninguno de los que está aquí, al menos eso creo y espero, dice referente a la Biblia: me toca leer la Biblia, me toca levantarme a hacer el devoción. El verdadero creyente anhela ese tiempo a solas con el Señor, anhela de su palabra. Mi hermano, si usted está ahí sentado y a usted no le pasa eso, yo le invito a que se examine. Le invito a que se examine. Si para usted la Biblia es algo que le genera pereza, yo le invito a que se examine muy bien. Probablemente usted no es un verdadero creyente. Probablemente no es un verdadero creyente. Irresponsable sería de mi parte decir: tranquilo, eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Jamás. En el Salmo 119, versículos del 97 al 104, encontramos, a mi parecer, una de las expresiones máximas del amor por la palabra de Dios por parte del salmista, y dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y culmina con un pasaje que particularmente lo amo, cuando dice él: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando yo leí ese pasaje por primera vez, tuve en mente lo que es tener en la boca miel. Él no se está refiriendo a miel de panela, se está refiriendo a miel de abejas. Si usted sabe cuál es la diferencia, me va a dar la razón. La resina de la miel de la abeja es algo que genera algo increíble, y es, aunque no se compara con lo que la palabra de Dios ha de producir en nosotros, sí es un símil interesante referente a esto. Con esto, acerca del amor por la palabra de Dios, hay una ilustración muy interesante que da D.L. Moody al respecto, y dice así: si usted sale a su jardín y arroja al suelo un poco de aserrín, los pájaros no se fijarán en él. Pero si en cambio arroja migas de pan, enseguida verá cómo los pajaritos bajan de los árboles para arrebatarlas. El que es realmente hijo de Dios conoce bien la diferencia, por así decirlo, entre el aserrín y el pan.
Muchos que se dicen cristianos están comiendo del aserrín del mundo en lugar de ser alimentados por el pan que desciende del cielo. Lo único que puede satisfacer los anhelos del alma es la palabra del Dios viviente. No hay absolutamente nada que pueda satisfacer a un creyente como la palabra de Dios. No hay absolutamente nada. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de esto y darnos a entender que no es el leer por el leer, sino que hay un punto importante ahí. En Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Leemos la Escritura para cumplirla y para irnos ajustando cada día a la imagen de Cristo. Mis hermanos, en conclusión con este punto, Jesucristo es la verdad. No hay otra verdad, mis hermanos. En Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hasta este punto hemos visto lo que son grandes beneficios de haber puesto nuestra fe en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, hay un componente más que debemos ver, y que es un componente que de alguna manera agrupa todo esto que hemos ido comprendiendo, y tanto el año sabático como el del jubileo nos hablan de algo fundamental, y era de la necesidad de redención. No vamos a poder hallar ni perdón ni libertad sin haber sido redimidos, ¿verdad? Cristo pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Vamos un momento allá a Levítico 25, versículos del 47 al 49, para que veamos el punto importante de cómo un pariente podía redimir a un familiar. Dice así: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Mis hermanos, de esa misma manera, nuestro pariente, el Señor Jesucristo, nos rescató a nosotros. Y tenemos un ejemplo tipológico en la historia de Ruth, de cómo Boz redime a Noemí. Boz va al pariente más cercano de Noemí y le dice: ahí está Noemí, ¿vas a redimirla? Él dice: ok, yo la redimo. Pero le dice él: ahí también está Ruth, su nuera. Ahí a él como que no le pareció, y es Boz entonces quien redime a Ruth. De esa misma manera, como les digo, nuestro pariente el Señor Jesucristo nos redimió de la esclavitud del pecado para traernos libertad. Nos redimió pagando una deuda impagable y dándonos perdón. Nos redimió para llevarnos a su sublime y verdadero reposo, que es Él mismo, y nos ha redimido para que nosotros podamos amar su palabra, porque de otra manera no lo haríamos, mis amados hermanos. Todo esto nos tiene que llevar a algo muy importante, y es conformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito último de nuestra vida aquí: glorificar a Dios, claro está, pero conformarnos a la imagen de su Hijo. Yo recuerdo que le invertí demasiada rodilla cuando me dijeron: tú tienes que buscar cuál es el propósito de Dios para tu vida y cumplirlo. Cosa tan impresionante, uno pensando cantidad de cosas, y el propósito es conformarme a la imagen de Cristo. Vamos entonces en este punto
a vivir en plenitud de gozo y la tierra juntamente con nosotros va a gozar. Romanos 8 del 19 al 21 dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, nuestro gozo ha de ser como el que se relata en 1 Pedro 1:8, donde dice: a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa palabra inefable nos da a entender que es algo tan santo y tan sublime que ni siquiera lo podemos describir. Así ha de ser nuestro gozo de comprender las grandes riquezas de las cuales nos ha dotado nuestro Señor, la gran redención de la cual Él fue hacedor y nosotros beneficiarios. Esto nos tiene que llevar a amarle, mis hermanos, a amarle. Quiero cerrar con una frase de Charles Spurgeon, de un devocional para antes de dormir, que dice así: más allá de toda medida, es deseable que nosotros como creyentes tengamos a la persona de Jesús constantemente ante nosotros, para inflamar nuestro amor hacia Él y para aumentar nuestro conocimiento de Él. Quiera Dios que mis lectores ingresen todos como estudiantes diligentes a la Universidad de Jesús, estudiantes del cuerpo de Cristo, y miren cómo concluye Él: resueltos a lograr un buen título en el aprendizaje de la cruz. Mis hermanos, que nunca se vaya de nuestra mente el mensaje de la cruz, que lo tengamos siempre presente. El día que nosotros como cristianos nos devolvamos a pensar en otras cosas o a ver la cantidad de canalladas que vemos hoy en día, simplemente somos los más dignos de lástima. Vamos a orar.